Hola, ¿cómo estás? En un video anterior, bueno, justo en el video anterior, que te pondré el enlace para que lo puedas ver, yo hablaba de si la decisión de las repúblicas latinoamericanas de independizarse de España fue una buena decisión o una mala decisión, y exponía como argumento que fue una buena decisión porque luego las excolonias hispanas pues progresaron mucho más que la metrópoli, hasta el punto, bueno, pues que la emigración de españoles hacia Latinoamérica fue realmente muy importante en la segunda mitad del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX. Realmente muy importante. Después las cosas se pusieron un poco más complicadas para Latinoamérica y España entró en la Comunidad Europea, que era como si le hubiera tocado la lotería. Entonces el flujo migratorio se revertió. Pero desde luego lo que queda claro es que en cuanto las antiguas colonias se independizaron, flotaron como corchos, incluso aunque tuvieran que sobrellevar cosas complicadas como la deuda externa, la deuda británica, o por ejemplo pues la violencia y la inseguridad que se desató inmediatamente después de la independencia. Bueno, hoy quiero insistir en el mismo tema. Lo dije en el vídeo pasado, que había más argumentos que exponer, y hoy voy a ir a exponer esos argumentos que faltan como para darse cuenta. Es decir, y ahora la imagen que te quiero dar es decir, ¿qué habría pasado o qué es lo que habrían visto los latinoamericanos si no se hubieran independizado, ¿no? O si hubieran perdido las guerras de independencia, ¿verdad? Suponiendo que todo el tema de independencia hubiera fracasado, ¿en qué tipo de sociedad, en qué tipo de imperio habrían estado metidos, ¿no? Bien. Bueno, pues te recuerdo que pues lo primero que se habrían encontrado es que en el año 1814 aproximadamente el rey de España regresó de su prisión francesa en la que lo había metido Napoleón, regresó y se encontró con que en España había una constitución, y entonces, bueno, una constitución que, aunque no era plenamente satisfactoria para los intereses de los latinoamericanos, era mejor que lo que había antes. Bueno, pues entonces cuando llegó el rey y vio esa situación, dijo, ¿qué constitución ni qué nada, ¿no? Aquí no hay ninguna constitución, aquí yo soy la constitución, yo soy el que manda y se hace lo que yo digo, y la constitución queda anulada inmediatamente, y a todos los mamarrachos que se les ocurrió hacer una constitución los voy a perseguir y los voy a castigar. Y efectivamente eso es lo que hizo. Es decir, la Constitución de Cádiz quedó anulada, la de 1812, duró poco la pobrecita, y todos los que intervinieron en esa Constitución pues fueron represaliados. Unos más, otros menos. Algunos llegaron a matarlos, otros corrieron y se fueron al exilio. ¿A dónde se fueron en el exilio? Pues se fueron a Inglaterra, lógicamente, que era el único sitio en donde podían estar seguros en aquellos momentos. Y ya está, es decir, y así estaba la cosa. El rey de España se quedó tan ancho, dice, se acabó, aquí esto de las constituciones no va conmigo. Con lo cual los señores latinoamericanos se habrían encontrado que aquellos tímidos avances que había en la Constitución, en las Cortes de Cádiz, desaparecieron. Volvemos al principio. Muy bien. Fíjense, señores latinoamericanos, qué gran progreso. Bueno, después de esto, recordarás que hubo pues el pronunciamiento de Riego. Riego era un coronel del ejército que, bueno, captando perfectamente, en sintonía con la molestia, con el fastidio que tenían los sectores más progresistas de la sociedad por haber eliminado la Constitución. Entonces, en el año 1820, estos señores como que dieron una especie de golpe de Estado, prácticamente, ¿no? Es decir, que fue un pronunciamiento, que el ejército, que justamente se estaba preparando para ir a reprimir a los
patriotas latinoamericanos, ese mismo ejército dijo, pues ya no nos vamos a América, nos vamos a quedar aquí porque ¿qué vamos a ir a meternos en la casa de otro cuando nuestra casa está hecha un desastre? Y entonces, pues ese levantamiento del ejército obligó al rey a restablecer la Constitución. Y el rey, Fernando VII, que era un hipócrita y un cobarde, dijo, hombre, por supuesto, no hay nadie más constitucional que yo, faltaría más, señores militares, juntémonos para poner en marcha las reformas que la patria necesita. Y entonces comenzó algo que se llamó el Trienio Liberal. Entre tanto, pues el señor rey de España, muy inconforme en su interior con lo que estaba sucediendo, empezó a conspirar contra su propia patria y empezó a negociar con potencias extranjeras para terminar con esta peligrosísima aventura de constitucionalismo, ¿no? Y efectivamente en aquellos tiempos, como el péndulo de la historia había girado, y entonces resulta que tras la Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico, en general en Europa, esto del constitucionalismo no les gustaba nada. Y más bien estaban en un periodo de monarquías absolutistas otra vez más. Con lo cual, pues efectivamente, en Europa escucharon los lamentos y las tristes quejas del rey Fernando VII y decidieron enviar un ejército a liberar al rey de esos malvados opresores constitucionalistas. Y este ejército fue fundamentalmente francés. Y se llamó los 100.000 hijos de San Luis, que probablemente no eran 100.000, bueno, con toda seguridad no eran 100.000, pero quedaba muy bonito. Debían ser unos 70.000, 80.000, algo así, ¿no? Pero es igual. Los 100.000 hijos de San Luis fueron de regreso a España. Y curiosamente fueron muy bien recibidos, ¿eh? O sea, el pueblo español parece que no tuvo así ningún tipo de reparo, ni de remilgo, ni de nada, ¿no? Hubo algunas pequeñas escaramuzas con los militares que estaban, bueno, que habían fomentado el constitucionalismo, pero la verdad es que el ejército español en esos tiempos era muy flojo, muy débil, y ante el poderío de un ejército francés, pues bueno, fueron apenas escaramuzas, ¿no? Entonces, pues claro, en cuanto el rey se encontró que había un gobierno un ejército que lo apoyaba, dijo, se acabó la Constitución, otra vez para afuera, ¿no? Y empezó esta vez una represión muchísimo peor, muchísimo más cruel, verdaderas masacres y torturas y de todo, o sea, fue una cosa muy, muy, muy fea, ¿no? Tan fea que dicen que los propios franceses que invadieron España se quedaron asqueados de verse tal nivel de represión. Aquí te quiero hacer una pequeña consideración, es muy pequeña, ¿no? Unos años antes de esto, es decir, estamos hablando de que esta invasión de franceses debió ser en el año 1823, creo, ¿no? Más o menos. Y, o sea que fue 15 años después de la anterior invasión napoleónica de 1808, 7 u 8, ¿no? Entonces, en el 1808 los españoles se lanzaron a una guerra brutal contra los franceses, en la que usaron pues, ejércitos siempre que pudieron, y cuando no tenían ejércitos que oponer usaron guerrilleros y les hicieron la vida imposible y muy desagradable a los franceses. 15 años después, solo 15 años después, entra otro ejército francés y fue bien recibido. Según cuentan, este ejército francés estaba como un poco atemorizado, porque recordaban, era solo 15 años antes, recordaban lo que había pasado 15 años antes y decían, oh, estos españoles son demasiado bestias, ¿no? Esto no sé cómo va a salir, ¿no? Y fueron realmente como asustados de qué es lo que podría llegar a suceder. Y no sucedió absolutamente nada, sino que fueron muy bien recibidos. ¿Cómo se explica este cambio, ¿no? Que ante un ejército francés que los invade, en una situación reaccionan violentísimamente y en la otra situación reaccionan amistosísimamente?
La diferencia es pues que el clero fundamentalmente era el que manejaba a la gente. Y si el clero, si el cura del pueblo decía, los que vienen son unos herejes infames que vienen a destruir nuestras iglesias y sé qué, entonces a la gente a la calle a matar franceses como fuera. Si el clero decía, estos señores que vienen son hijos de San Luis que nos van a liberar de todos estos mamarrachos que han obligado a nuestro rey a ser constitucional, ¿no? Bueno, pues entonces sean bienvenidos, ¿no? Y conste, de todas maneras, que la Constitución de Cádiz y el gobierno de aquellos señores que se llamaban liberales era un gobierno, no era un gobierno anticatólico. Es decir, la Constitución de Cádiz dice que la única religión de los españoles es la religión católica, inequívocamente, ¿no? Solamente habían cometido algunos desafueros como el de eliminar la Constitución. Que Dios mío, qué cosa más horrible, qué herejía más espantosa cometieron esos liberales mamarrachos, eliminar la Constitución. Digo, la Inquisición, ¿no? Ya en el año 1820. ¡Qué horror! Bueno, pues entonces fíjate tú cómo estaba la situación de España. Compáralo con la de Latinoamérica, ¿no? Es decir, ¿cómo hubieran visto los latinoamericanos que entraba un ejército de reaccionarios para quitar el constitucionalismo y volver a implantar la Inquisición? Te cuento que después de este suceso, el rey de España volvió a entrar en Madrid con gente que gritaba ¡viva la Inquisición! Y con gente que gritaba ¡vivan las cadenas! O decir, las cadenas, o sea, que no querían libertad, o sea, que la Constitución que nos quiere dar libertades no la queremos, queremos las cadenas, ¿no? Y cuentan que el pueblo enfervorizado soltó los caballos que jalaban de la carroza real y se pusieron ellos mismos en sustitución de los caballos a tirar de la carroza, ¿no? Como una muestra de sometimiento al poder absoluto del rey. Imagínate qué situación tan absolutamente espantosa. Bueno, pues esto lo habrían disfrutado también los latinoamericanos, es decir, se lo perdieron, ¿no? Por independizarse se perdieron esto. También se perdieron otro suceso francamente fascinante. Hubo un rector de una universidad, de la Universidad de Cervera, que en una fecha tal como 1827, entonces le dirigió una carta, un documento a Su Majestad el Rey, que era pues de una, ¿cómo diría yo?, una abyecta sumisión, es decir, algo repulsivo, ¿no? Y una de las frases ha quedado ya prácticamente grabada en la memoria de los españoles, que la frase es: lejos de nosotros la peligrosa novedad de discurrir. Lejos de nosotros, que ni se nos ocurra. Y esto, claro, la peligrosa novedad de discurrir, date cuenta que es interesantísima esta frase, si lo piensas bien. Primero, que discurrir es pensar, ¿no? Es decir, discurrir, vamos a pensar en alguna, discurramos que... Bueno, pues que esto de discurrir sea una cosa peligrosa, pues ya es un síntoma, ¿no? Es decir, en qué clase de sociedad estaba funcionando España en 1827, ¿eh? Al mismo tiempo que Darwin y otros científicos ya estaban revolucionando el mundo y había una revolución agrícola en marcha, etc. Aquí no, aquí mucho cuidado, que esto de discurrir es peligroso. Pero no solamente que es peligroso, sino que es una novedosa, es algo nuevo. ¿Pero de dónde ha salido esta estupidez que les ha venido a la gente de querer pensar? ¿Pero qué cosa es esta? ¿Cómo es posible? Y claro, que esto te lo hubiera dicho un campesino analfabeto o una monja de clausura, bueno, o qué sé yo, o un militarote bruto que esto de discurrir, de pensar, no se le daba muy bien. Bueno, uno podría haber sido más... Pero es que esto lo escribió, lo dejó por escrito
el rector de una universidad catalana, la Universidad de Cervera, que ya no existe, por gracias. Creo que después de eso ya debieron cerrar la universidad de la pura vergüenza. Dios mío, ¿no? Hay gente en España que todavía niega que esto haya podido suceder. Yo te voy a poner en un documento una foto, un facsímil, porque esto salió publicado en la Gaceta de Madrid, exactamente, te voy a decir la fecha, creo que, a ver si la consigo leer, el 11 de abril de 1827, ¿no? Entonces vas a poder leerlo por ti mismo, que no me lo he inventado. Es tan asombroso que dice, ¿cómo es posible? Bueno, pues fíjate, mis queridos latinoamericanos, mis hermanos latinoamericanos, de lo que ustedes se perdieron, de haber podido, hubiera podido ir el rector de la Universidad de México o de la Universidad de San Marcos a decir a su majestad que, hombre, que nosotros tampoco estamos dispuestos a discurrir, que cómo se nos va a ocurrir, que a quién se le ocurre semejante desafío, que estamos todos perfectamente enfocados y alineados con el rector de la Universidad de Cervera. Qué bonito habría sido estar unidos en semejante actitud. Bueno, ¿qué más cosas se perdieron ustedes, señores latinoamericanos, por esto? Bueno, pues se perdieron que, hombre, Fernando VII, yo te voy a poner algunos vídeos sobre este personaje, te los voy a poner aquí, que son vídeos que yo ya publiqué hace años, hace unos 4 o 5 años, y te recomiendo que los veas, porque ahí entro un poco más en detalles. También te voy a poner un artículo que he encontrado en National Geographic, que describe un poco los hechos posteriores sobre el siguiente monarca. Bueno, el caso es que el señor Fernando VII acabó muriéndose y pues tenía dos hijas. Y entonces pues el hombre decidió que, a pesar de que existía una ley sálica que prohibía a las mujeres ser reinas, pues este hombre decidió que no, que esa ley la iba a eliminar y que su hija sería la siguiente reina de España, ¿no? Entonces ahí se armó un lío bastante notable, y el lío consistió en que la niña que iba a ser la reina tenía 3 años, obviamente no iba a gobernar, pues iba a ser regente su madre, ¿no? La viuda. Pero en esos momentos apareció un hermano del rey, un señor llamado Carlos, don Carlos, por supuesto, hablemos con respeto de un hermano del rey, y don Carlos dijo que no, que esto de anular la ley sálica no era legal y que el heredero del rey era él, y que por lo tanto él sería rey de España. Entonces, mis hermanos latinoamericanos se perdieron una guerra civil en la que fundamentalmente unos defendían los derechos de una niña de 3 años y otros defendían los derechos de su tío para ser el rey de España, ¿no? La división más o menos se distribuyó como que los que decían que eran liberales, pero ojo, solo lo decían, los que decían que eran liberales apoyaban a la reina, sobre todo porque pensaban que, en fin, que una niña y su madre iban a ser un poco más fáciles de manipular, ¿no? Y los que apoyaban a Carlos eran más bien los más reaccionarios de todos, ¿no? Los que hubieran dicho que ni constitución ni nada, que volvamos otra vez a la monarquía absoluta, ¿no? Bueno, entonces esto fue una horrible y sangrienta guerra que duró, a ver, déjame darte el dato así más exacto, aunque en fin, da lo mismo, pero esta fue una guerra fantástica que se repitió 3 veces, hubo 3 guerras carlistas. La primera guerra carlista fue de 1833 a 1840 y fue una auténtica salvajada. Todos los reportes que hay, es decir, que la crueldad, el derramamiento de sangre y la brutalidad fueron algo como para no querer recordarlo. Luego aún hubo otra segunda guerra carlista y una tercera guerra carlista. Total, que las guerras carlistas duraron prácticamente hasta 1870. Para que vayas haciendo una idea de lo que te perdiste latinoamericano por independizarte. Para que veas tú. Es decir, es que
lo que te habrías divertido si hubieras seguido siendo un súbdito de la corona española, ¿no? Luego, espérate un poco, es decir, bueno, los que más o menos mandaban eran siempre los que se llamaban los isabelinos, ¿no? Que la reina Isabel. Y entonces, en resumidas cuentas, ahí el gobierno era de una colección de militares que se llamaban, agárrate, los ayacuchos. Los ayacuchos, que eran, muchos de ellos eran generales que habían sido oficiales en las guerras de la independencia latinoamericana. O sea, los ayacuchos eran pues como el general Espartero, el general O'Donnell, en fin, había una serie de personajes de los ayacuchos, ¿no? Y que eran como una especie de clan de amigos que habían estado en las guerras coloniales y que entonces eran fantásticamente corruptos. Decían que eran liberales, algo de liberales debían tener, ¿no? Pero, en fin, no me fío yo demasiado de un militar liberal. Y estos fueron los que gobernaron España, de hecho, pues porque la pobre chica aquella, a la que finalmente le dieron ya el título de reina con mayoría de edad, a los 13 años. Con 13 años dijeron, hombre, pues ya eres mayor de edad, ya puedes ser la reina. Aunque, en fin, era una reina constitucional. Y entonces era un tira y afloja de irle quitando poder a la monarquía. Bueno, pues ¿qué más te puedo decir de cosas divertidas? Las guerras carlistas, constantes alzamientos militares de una clase y de otra, bueno, así era. Total, que llegó un rato, fíjate, la reina esta estuvo bastante tiempo, porque empezó desde muy niña, ¿no? Entonces, en 1868, ya hartos del desmadre que era aquello, en 1868 hubo una revolución, que le llamaron la Revolución Gloriosa, que yo no sé qué tanta revolución era, pero en fin, porque volvieron a ser otra vez militares los que se metieron en esto. Total, que la reina decidió irse de España. Entonces la reina de España en 1868 dijo, me voy, se fue a Francia. Y supongo que no quería acabar en una guillotina como había pasado a otros Borbones, ¿no? No era tan tonta como parece. Entonces ocurrió algo francamente indescriptible. Y es que los revolucionarios de la gloriosa revolución dijeron, bueno, pues ya está, pero como España es una monarquía, vamos, ya que la reina se ha ido, vamos a buscarnos otro rey, ¿no? Y entonces salieron por Europa buscando a las familias reales, a ver quién quería ser rey de España. Y nadie quería. Imagínate tú, lo que te perdiste, hermano latinoamericano. Te perdiste... bueno, a lo mejor te perdiste la oportunidad de ser rey de España, a lo mejor hubieran podido mandar a un descendiente de Moctezuma para que fuera rey de España, qué sé yo, o un descendiente de Huayna Cápac. El caso es que, pues finalmente aceptó, y medio a regañadientes, un joven, muy joven, que era príncipe del reino de Saboya, ¿no? Y entonces, pues nada, lo convencieron y dijeron, vale, venga, pues vamos allá. Y este muchacho parece que sí era un demócrata, de verdad, parece que sí era liberal, no como los liberales falsetas que había. Entonces este sí era liberal, y este al cabo de 2 años, incluso menos de 2 años, dijo, se acabó, me voy. Esto es ingobernable, es absolutamente ingobernable, me voy. Y se largó. Y entonces un señor que había aceptado el reino de España a regañadientes acabó abandonando el reino de España. Fíjate de lo que te perdiste, mi querido amigo latinoamericano. Fíjate de lo que te perdiste. Te perdiste de que te dieron una bofetada en toda la cara. Esto es ingobernable, me voy. Pero espérate que todavía, esto no ha acabado todavía. Como se fue, entonces otra vez los revolucionarios de la gloriosa dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Digo, pues ya está, vamos a ser una república. Y entonces cogieron la Constitución y donde decía monarquía lo tacharon, pusieron república y ya está. Dijeron, pues nada, vamos a hacer una república.
Lo divertido es que era una república sin republicanos, porque España no tenía ni la más mínima tradición democrática, parlamentaria, nada de nada, ¿no? Entonces los entusiastas que se hicieron cargo de la república duraron pues 2 años, un poco más quizá, ¿no? El primer presidente de la república también un día se hartó y dijo, ya estoy harto de todos vosotros. Se fue de una reunión del Consejo de Ministros, se fue, cogió un tren y se largó a Francia. Creo que no hizo ni el equipaje de la rabia que tenía, estaba tan furioso que cogió y se fue. Imagínate tú, ¿no? Imagínate la situación. Pues esta fue la primera república. Bueno, no me voy a alargar más, solamente te quería decir que si alguno de mis hermanos latinoamericanos alguna vez se le viene la tentación de pensar, dice, hombre, caramba, a lo mejor si no nos hubiéramos independizado quizás estaríamos mejor. Te juro que no. Que no, absolutamente. Hicieron ustedes lo mejor que se podía haber hecho. Y si los españoles no consiguieron manejar mejor las cosas, fue culpa de ellos, no culpa de ustedes. Bueno, pues nada más. Yo me he divertido bastante contándote todas estas idioteces, que son absolutas idioteces. Mira los vídeos que hay, que creo que te darán más visión. Mira también los documentos que he puesto adjuntos. El documento que hay, sobre todo el de la reina Isabel, escrito por la National Geographic, que no es un panfleto bolivariano, castrista, anarco-sindicalista, comunista, no, es National Geographic, entonces es demoledor. Y tiene unas anécdotas interesantísimas, te lo recomiendo mucho. Muchísimas gracias por tu atención, cuídate mucho, sé feliz y hasta pronto.